y dinero y de la economía, y me parece algo también sumamente importante que decían las chicas al final, este equilibrio entre dar y recibir y que se siga moviendo esa energía. ¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días, gracias por acercarte a este espacio. Buenos días, Vani, gracias por la invitación y bueno, emocionado, como siempre, con temas de dinero y energía. Bueno, te cuento, yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y bueno, viví en Capital Federal y trabajé en bancos 6 años, o sea que estuve metido en el mundo de lo que sería la parte de dinero físico y estricto de alguna manera. Y en los últimos 5 años empecé un camino personal más espiritual relacionado con el tema de la energía. Así que hoy en día lo que hago es, de alguna manera, relacionar conceptos que son de la economía de libro, por así decirlo, y que lo maneja cualquier economista, que uno puede escuchar en la tele o en la radio, con temas por ahí un poco más místicos, y a eso apunto yo hoy en día, ¿no? Para aplicarlo en mi vida, de qué manera cambiar ciertos comportamientos de uno y enfrentarse a ciertas cuestiones que pareciera que no, ningún libro de educación financiera te los da, pero yo hoy en día los miro de esa manera. Así que bueno, hoy por ahí contar un poco eso. ¿Y qué te hizo el clic de decir, ok, lo empiezo a mirar y abordar desde este lugar? Yo no sé si hay un momento específico en la maduración y, digamos, la carrera de mi vida, digamos, el transcurso de mi vida, me empieza a llevar de a poco a temas un poco más místicos. Tengo un poco de estudio de Kabbalah y bueno, y ciertas cuestiones espirituales. De a poco, muy de a poco, me empieza a relacionar. Vos pensás que yo estudié 8 años la carrera y bueno, y después justamente trabajé en el banco y esto como que empieza a conectarse en mi mente de a poco cuando empiezo a estudiar la parte espiritual y empiezo a ver que está todo conectado de alguna manera, energéticamente. Y hay, por ejemplo, ahí ya vamos al tema directo, relación directa con padre y madre, de alguna manera, de cómo uno se maneja con el dinero. Entonces, un concepto oriental del tema de las energías, dividiendo en energía masculina y femenina, como dos energías que se complementan, ¿no? Por eso he escuchado hablar del yin y el yang. A nivel económico, y ya yendo al tema puntual que nos interesa, que básicamente sería tener la cantidad de dinero para de alguna manera estar tranquilos o ser feliz, se podría decir de alguna manera, tenemos que ver bien la relación con esa energía que tenemos. La energía masculina, estrictamente de creación, de exploración, de investigación y la parte de fuerza sería de alguna manera, es la que genera el dinero. Se podría asociar hace, no sé, 3, 4 décadas el modelo del hombre que va a trabajar. No necesariamente está asociado con el hombre, la energía masculina, pero esa energía de creación y de movimiento es de alguna manera la que genera el dinero, ¿no? Es como uno se presenta al mundo, el currículum que hace, el trabajo que hace, qué trabajo elige, y así uno se genera el dinero de alguna manera. Pero la otra parte complementaria para tener una salud financiera adecuada es la administración que uno tiene de ese dinero, ¿no? Cómo se relaciona con la parte de eso mismo, administración, retención y el uso adecuado de ese dinero, de manera que cubra las necesidades, ¿no? Y nos alcance. De ahí se desprende el concepto de la palabra economía, viene del griego, de las economas eran las madres en la época de la Grecia antigua, que eran las que administraban el dinero. Todo el dinero de la casa lo administraban ellas. Entonces el hombre trabajaba, traía el sustento en ese momento de dinero y la mujer administraba todo el dinero de la casa. Entonces de ahí viene la palabra economía. Hacer economía no es gastar, hacer economía justamente es utilizar de la mejor manera para cubrir la mayor cantidad de necesidades que uno determina con el dinero que hay. Entonces esa es la energía femenina de alguna manera. Entonces los complementos de las dos energías hacen que tengamos una buena salud financiera. Yendo concretamente qué puede hacer uno para mejorar su salud financiera o su vida financiera, si tiene problemas en que le falta plata o tiene problemas en que gasta mucho, ¿viste? Son dos casos que se dan la gente que yo lo veo. Mucho. El típico, el me falta plata, y el otro es gasto mucho o no puedo retener la plata, siento como que se me va de las manos. Un ejercicio, no es fácil, es simple, es resolver las cuestiones que tenemos con nuestros referentes energéticos masculino y femenino, generalmente los padres, pero bueno, en la ausencia de padres siempre hay un referente,
ya sea que uno no tenga relación, o no tenga un padre biológico, o no esté en esta vida, siempre hay un referente energético, puede ser la pareja, se puede cambiar, puede ser un amigo, buscar ese referente vivo que está hoy en día y sanar esa relación que tenemos. Me ha pasado a mí en muchos casos de tener un conflicto de energía femenina o masculina, que sería como la creación de dinero, que sentía que me faltaba plata, o la otra que se me iba la plata. Entonces, es un trabajo diario y continuo, no se hace de un día para el otro. Claro. Pero si hoy en día, por ejemplo, un ejercicio que tenemos, estamos peleados con uno de nuestros padres y nuestros padres están vivos, lo mejor que podemos hacer para sanar, y eso no te lo va a decir, no sé si ningún economista te lo va a decir, pero no lo he escuchado, y yo he llegado a esto por conceptos bastante profundos. En vida tenemos que sentarnos con nuestros padres, sí, y no ir a arreglarse por el tema de tener más plata, porque si no estarías como comerciando. Tenés que sentarte y llegar al fondo de la cuestión de intentar comprender a la otra persona, porque la relación más importante es con los padres. Si uno sana esas relaciones con el tiempo y a poco y va viendo las cuestiones que tiene, mágicamente se van a ir abriendo oportunidades laborales, mágicamente se te van a ir abriendo innovaciones, ideas que te van a generar más dinero y te van a dar, bueno, básicamente va a resolver de alguna manera tu salud financiera. Es un poco por ahí. Viene bien porque no lo pensamos desde ese lugar, ¿no? Entonces siempre estamos como en el hacer más, o que está bien pensarlo, ¿no? Como decía Fer recién, bueno, ¿qué más puedo hacer para generar? Ahora, está buena la pregunta, pero ¿desde qué lugar vamos? Entonces, si vamos desde un lugar de carencia, desde un lugar de falta, como no con esta conciencia o con estas situaciones un poco elaboradas o trabajadas en nuestra vida, puede suceder que sí, consigamos más, generemos más, pero de alguna manera va a encontrar la forma de irse quizás y de no sostenerse. Entonces, es buena esta mirada de ver a mamá, ver a papá, ver lo que nos pasa. Está relacionado con la abundancia, está relacionado con el éxito profesional, con esto que decías de más salidas laborales. Parece que no, pero sí, tiene todo que ver. Tiene sentido porque somos creación, venimos de dos personas, o sea, eso es una realidad innegable. Procedemos de un espermatozoide, de un óvulo que se confluyen y nos crían dos personas, las cuales uno absorbe primero la vida, el alimento, uno viene a través de ellos, pero a su vez también absorbe los traumas y copia los patrones de comportamiento, y también eso es lo que decían hoy más temprano. Copiamos todos esos patrones de comportamiento y los llevamos a nuestra vida, y muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos aplicando de manera automática a todas estas frases famosas, como por ejemplo que la plata cuesta ganarla, que el dinero no crece de los árboles. Para mí el dinero crece de los árboles porque de los árboles vienen los frutos, que el fruto es comida y la comida es vida. Pero bueno, es como lo mire cada uno. Y entonces es entrar a analizar, sin desesperación, nuestra relación con los padres, el ejercicio ese, y después qué patrones tenemos nosotros que nos limitan. Un segundo ejercicio podría ser, tengo una frase que me gusta, que la vengo viendo hace tiempo, que es, yo me incluyo en ese grupo, mucho más antes que ahora, que es compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos, ahí aparece la tarjeta de crédito, el préstamo, para impresionar a gente que no nos cae bien. El problema de la cuestión en sí, más que no alcance el dinero y demás, es que estamos metidos en un sistema. Nosotros dimos el ok en un momento, porque cualquiera se puede. Yo me he ido de Federación, me he ido de Buenos Aires, me he ido de otros países, cuando pensé que no estaba más para estar en ese lugar, pero uno le da el ok y está en ese lugar y de alguna manera acepta las condiciones de ese lugar. Y vivimos en un modelo que tenemos como que cumplir cuestiones y que realmente por ahí en el fondo nos hacen felices. Como por ejemplo, un caso concreto en Federación, tener auto en Federación. ¿No? Por ahí, si te sobra digo yo, a nivel económico, te sobra la plata, perfecto. Puedes comprar, el mundo es infinito y la cantidad de bienes es maravilloso lo que está inventando la tecnología. El mundo está para disfrutar y para probar las cosas que hay. Eso no vamos a negarlo. Pero si tenés la plata justa, en una ciudad como Federación, tener auto, pagar seguro, ¿para qué compras el auto? ¿Lo estás usando para trabajar o es para impresionar? Esas preguntas son las que hay que hacerse para empezar a desmembrar el ovillo que nos tiene metido a cada uno en su mundo. En un mundo muchas veces de apariencia, que necesitamos mucha plata para sostener algo que no nos hace feliz. Entonces ahí se genera una gran encrucijada, un cuello de botella. ¿Por qué?
Y porque si necesitas mucha plata para sostener lo mínimo, por ahí estás haciendo un trabajo que no te gusta, porque como te paga más plata, haces un trabajo que no te gusta, te paga más plata para poder sostener esa vida que no te hace feliz en el fondo. Entonces estás como metido en esa situación y la forma de salir es empezar a ser cada vez más honesto con uno mismo y empezar a hacerse esas preguntas. Si realmente te faltan las cosas que estás necesitando. Y el auto te doy un ejemplo concreto, porque en federación te puedes manejar en bicicleta y es bueno para la salud y te ahorras un montón de plata. Yo no entiendo cómo hay tanta cantidad de autos circulando. Eso es lo que yo veo. Yo mismo tengo auto y ando en la bicicleta, porque lo tengo para trabajar y la bicicleta es un tema de salud y ahorro de dinero. Pero bueno, como esas cuestiones, todos estamos metidos en más de una de esas, solos nos metimos en eso. Claro. Entonces preguntarnos para qué lo queremos. Empezar a analizar si las cosas que tenemos... Desde qué lugar hacemos la compra, desde qué lugar deseamos aquello que deseamos. También el deseo de decir, ya me gustaría aquello, bueno, pero ¿para qué? Como que de pronto ir preguntándoselo, porque también ahí es donde vas a poder empezar a ver, creo, qué necesidad estás queriendo suplir desde ese lugar. Totalmente. Yendo más en profundidad todavía, todo lo que buscas fuera está dentro tuyo. Eso es de manual de libro, que por ahí no se entiende o no comparte uno cuando no lo siente, pero todo lo que uno busca afuera, cuando buscas un consumo de algo, la seguridad, la satisfacción que buscas fuera en los productos, viene de una paz interior de uno. O sea que si intentamos buscar la felicidad cuando compramos cosas, es como intentar vaciar el Titanic en un balde de 20 litros. O sea, sentimos como que hacemos algo cuando compramos, pero si estamos vacíos por dentro, eso no sirve para nada. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? A ver, le hago la pregunta porque a mí me pasó que después yo me di cuenta y digo, mira, qué cantidad de cosas que estaba llenando. Pero en ese momento no me daba cuenta, era como ir por deseos de compras de un montón de cosas y después cuando salí de ahí es como que me di cuenta. Pero en ese momento no. Un parámetro para mí fue la insatisfacción en otras cosas. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, primero y principal, ahora mismo, cuando el que está escuchando esta charla, como todo lo que sucede de estos temas, como me ha llegado a mí en su momento, a mí estos temas me llegan a mí en un frenesí materialista en Australia, que pasé de vivir en Argentina a que me cuesten comprar las cosas, a que en Australia en un mes te comprabas un auto. Entonces eso te expone a un frenesí materialista de que reloj inteligente, dron, auto, moto, me llevó a un extremo de justamente darme cuenta que compraba las cosas y lo veía yo, lo vi en primera persona, que no me cambiaban nada la realidad. Y escuchando charlas así, son semillas que te entran en el inconsciente y van disolviendo y tarde o temprano empiezan a aflorar de manera natural. ¿Qué puedo hacer de una manera proactiva? Dedicar la semana, algún momento del día, sin estímulos. Y no sé, acá en Federación Chavillú, te vas en bici, sin teléfono, sin nadie, y dejas un tiempo que la mente se aquiete y salga de todo el tiempo la estimulación de las redes sociales, o del mismo de hablar con alguien, o de escuchar música, o de lo que sea. Y en esa paz incómoda, pues es raro ver gente que no hace nada, por ejemplo, que esté sentada mirando el río sin el teléfono, o ni tomar mate siquiera, que estés como tranquilo en un momento. En esa paz y esa quietud, cada uno tiene la sabiduría interna para llegar a la solución de lo que necesita. Pero hay que darle como tiempo al cuerpo y a la mente. Bueno, viene bien el tip de dejar de bombardearnos de alguna manera con todos los estímulos que tenemos porque son los disparadores de las compras o de suplir de estas cosas que uno no ve de uno mismo y se expone. El ejemplo que vos traías decías, porque también viene con una cuestión de la economía argentina, ¿no? De, ok, me voy a otro país y en otro país voy a ganar más y voy a estar mejor. Y sin embargo, todo aquello que tenés que resolver acá internamente, de todas maneras, en otro país va a suceder. Creo que es peor todavía. Me parece que es como que lo aflora más o lo intensifica más cuando estás lejos de lo que es más cómodo, conocido, como si fuera tu hogar. Es peor porque cuando estás acá decís, cuando tenga plata voy a estar bien. Y cuando te vas y se te da la oportunidad de tener plata y comprar lo que querés, te das cuenta que no es lo que esperabas y ahí te pones mal. Porque ya no hay un... En realidad después se vuelve un cambio de país. Te vas a, no sé, Inglaterra y es Australia. Te vas a Australia es España. Entonces España es Estados Unidos. Y siempre hay otro lugar, si seguís en la rueda y no te das cuenta, de que tenés que sentarte
tenés que alinearte con vos. O sea, todo el mundo viene a este mundo como una planta, como un árbol, a dar frutos. Hay una actividad o varias, un grupo de actividades que cada uno es en la que se siente cómodo. Ujú. Encontrando esa actividad, que es el trabajo de cada uno, es encontrar con qué es lo que a uno le hace, o sea, le hace feliz, ¿no? Es como que hacer ese trabajo no le cuesta. Se te cansa, pero es como que no te cuesta. Ujú. Ese es el trabajo de cada uno. Si uno encuentra esa actividad que lo reconforta, quitas al trabajo del lugar de decir me cuesta trabajar y sufro, por lo cual vos salís de trabajar y estás lleno de energía para hacer otras cosas y te da aire a la mente para poder innovar y pensar cosas nuevas y demás, y ahí la vida se te empieza a acomodar. Pero si el trabajo que haces lo haces por estrictamente plata y no te gusta, estás en una encrucijada que es difícil de salir hasta que no cortes eso. Ujú. Estás con la soga al cuello, eso lo he hablado esta semana mucho, hay que empezar a aflojar el nudo de la soga al cuello para poder tener aire y ver otras opciones. Porque cuando uno está cansado, atiborrado de noticias, de comida, de un montón de cosas, es difícil ver para dónde ir. Hay que empezar a aflojar el nudo. Claro, porque ahí viene esto de que si se toma la decisión de hacerlo, no es que lo vas a tener seguro, porque tampoco quizás te diste tanto el tiempo de ir pensándolo mientras, entonces no tenerla todas las soluciones en el proceso es algo que va a pasar. O sea, como que no, a veces uno no toma acción porque no tiene la seguridad del otro lado. Entonces, bueno, no dejo mi trabajo porque no sé qué voy a hacer y, en fin, bueno, tampoco es tomar decisiones así porque sí, pero sí es como en poder empezar a ponértelo y a pensarlo de alguna manera, ¿no? Y no todas las respuestas van a estar. Creo que hasta el momento que vos hagas y tomes las decisiones. Después el transcurso, digamos, es un trabajo, no es que uno va a encontrar el trabajo de su vida, la solución y de repente la Claro. vida va a ser fácil el resto de la vida, no. Requiere un esfuerzo y requiere una continuidad, lo que sí hay que hacerlo estratégicamente. Yo te digo, de base, si el trabajo que haces lo odias y no te gusta, eso ahí no hay que entrar a replantearse eso de fondo. Si te falta plata, enseguida empezá a tocar cuestiones como la que te dije antes. Ujú. ¿Qué tenés que estar gastando? ¿En qué se te va? Haz una lista y fíjate qué es lo que necesitas realmente. Empezá a darle aire a esas cuestiones. ¿Qué otra cosa hacemos que no, que vos ves y decís, por acá no, por acá no es? Que tengamos de costumbre y que podemos ir cambiándolas justamente para poder mejorar. Y bueno, pero uno está inmerso en un montón de automatizaciones que son cosas que nos suman para uno. Por ejemplo, no sé, el no posicionarte en ver lo positivo de algo, ya sea de una persona, de una ciudad o de lo que sea, el ponerte a criticar y ver lo negativo, eso no te suma nada. Ujú. Te bloquea incluso la creatividad. Y vos decís, bueno, ¿cómo dejo de criticar y cómo dejo de quejarme? Y bueno, con la misma receta de lo que te decía antes. Hay que entrar a pacificar de alguna manera la mente y hacer actividades que nos den tranquilidad. Ujú. Cualquier tipo de rivalidad, yo era muy fanático antes de fútbol y bueno, tenía discusiones de fútbol y peleas y bueno, y con el tiempo me empecé a dar cuenta que no ganaba nada con eso. O sea, porque no ganaba y perdía energía y me enojaba y estaba el resto del día mal. Y Claro. bueno, era un día perdido cuando discutía por fútbol. Y bueno, ahí está la cuestión de cada uno que empiece a ver sus cuestiones, que enojarse y criticar y quejarse no te suma para nada. Ujú. Es el trabajo de cada uno. Yo también sigo inmerso en el día a día, salgo de mi casa y pasa algo, ¿no? Y digo, un segundo antes pienso y digo, no, intento no emitir esa queja. Ujú. Bueno, ese es el ejercicio de cada uno. Viste que en definitiva es como ir a lo puntual de cada uno del día a día, donde realmente se producen los cambios para poder cambiar esta mentalidad y poder, creo que en este sentido es como, siempre están todas las oportunidades que están siempre, ¿no? Lo que sucede es que necesitamos del cambio interno para poder acceder a esas oportunidades o a esa otra forma de vivir con el dinero en este caso. Sí, dicen que la única salida es hacia adentro. Eso lo he escuchado varias veces. Sí. A ver, ejercicios prácticos que son simples pero no son fáciles son A ver. dejar de esquivar las emociones, dejar de tapar las emociones y sentirlas plenamente. Por ejemplo, me siento solo, ¿no? Uh-huh.
un sentimiento de que alguien viajero como yo y que hace años que no está en pareja, a veces aflora en algún momento Claro, sentimiento de, uy, qué bueno que estaría. Y en vez de taparlo con llamar a alguien o hacer algo, irte a una fiesta, tomar alcohol o otras cosas, lo enfrentás. es sentarte solo y mirar y decir, esto va a pasar y va a transcurrir y es una sensación nada más, no esquivar la sensación. Ujú. Soledad, angustia, tristeza, muchas veces sentirlo es el mejor antídoto para uno, para el alma. Sentirlo, eso es lo mismo que te libera después, porque no te mata. Tal cual. Ninguna emoción te mata, al contrario, si la sentís en profundidad, te fortalece y te libera y te empieza como a mostrar el mundo. Aplicable a todo, digo, lo que hablamos con Merce al final también de si me pasa una situación específica con el dinero, esto de sentir, no sentir que en la vida del cuerpo sea la expresión y lo que traes de siento, no niego lo que me está pasando y desde ese lugar después empiezo a tomar las decisiones, porque en ese estado tampoco. No, ni hablar, ese espacio es para sentir el momento. Claro. Y luego, pero el tema es no esquivarlo, como te decía antes. Uno suele tapar, pero increíblemente como uno va a lo que sea, o mirar una película, redes sociales, consumo de algo, vas a tapar el sentimiento. Uh-huh. Si lo tapás, que lo podés hacer, la mayoría de la gente lo hace, esquivarle el momento, bueno, es ahí lo que genera depresión y angustia después y vuelve. Tal cual. Hasta que lo sientas en plenitud. Y después el otro, ciertos puntos me gustaría dejar claros, Uh-huh. si uno quisiera rápidamente como mejorar la vida así financiera. No pasa nada si fallás, es algo que muchos, yo me incluyo también, le tenés miedo al fracaso, me está pasando incluso hoy en día, tengo un proyecto de apicultura ecológica que todos los días se me presenta la mente, el desafío de decir, ¿y si no funciona como crees que va a funcionar? Y bueno, Uh-huh. intentar de la mejor manera y seguir adelante con el proyecto que sea, que no pasa nada si no sucede. Enfrentar los miedos es la mejor herramienta para recibir grandes beneficios de enfrentar el miedo. Claro. El miedo a hablar, el miedo al ridículo, al fracaso, a lo que sea. No pasa nada, es como que una vez que lo ves al miedo y lo enfrentás y lo vivís, es como que se achica de alguna manera Uh-huh. y después se vuelve a tu favor. Y después la otra nunca es tarde. Porque, viste, lo que yo veo, por lo menos mucha gente, ya cuando entra con la época de la jubilación, viste, Sí. como que empieza con, no, porque yo ya, Está. el yo ya, viste. Uh-huh. Tenés dos conceptos que son durísimos. El yo ya es como que, no, si yo ya, o Qué ya hermosa excusa igual. sí, ya intenté, o ya soy viejo, ya. Sí. Y el otro es el easy. El easy. Che, vamos a hacer un curso de apicultura ecológica, y si no va nadie, y si no se copa la gente, y si, todas las otras excusas que uno pone para no hacerlo. Entonces, bueno, el manualcito rápido es mojarse un poco más en la lluvia, que se seca después, e intentar cosas y enfrentar los miedos. Uh-huh. Que todos tienen la capacidad de hacer algo grandioso, y hay que, cada uno tiene que encontrarlo, ¿no? Preguntarse a sí mismo. Generalmente uno tiene las respuestas, eso sin duda. Uh-huh. Te veo con cara de que estamos redondeando la nota. Bueno, el último concepto. Yo sigo un muchacho en Instagram, en inglés, que va por la calle con la gente y la agarra random, a cualquiera, y le pregunta, ¿cuál es tu sueño? Eso en inglés, ¿no? Todo en inglés, yo lo traduzco. Le pregunta, ¿cuál es tu sueño? Y el tipo en el momento, con 2, 3 preguntas, como que le saca información relevante a la persona y lo empieza a ayudar. Y ha ocurrido casos increíbles de gente que andaba por la calle y se volvió, tipo, después tenía una panadería o se volvió como millonario. Lo que quiere decir eso es que todo el mundo tiene algo, una pasión oculta. El tema es que tienen que entrar a preguntarse qué uno soñaba de chiquito, qué le gustaba, Uh-huh. y qué relegó uno, por lo que sea, por la familia, por los hijos, por estudiar, por tener plata. Siempre estás a tiempo. Si estás escuchando esto y estás respirando, estás a tiempo de revivir eso. Pero además creo esto también, este punto que traes, lo uno también con lo que decía Fer, cuando te conectás con eso de lo mejor que podés dar vos, de aquello que a vos te gusta, de aquello que vos disfrutás, también podés ayudar y servir desde ese lugar a otra persona. Entonces ya estás cumpliendo dos cosas, no solamente estás haciendo lo que te gusta, estás recibiendo dinero por eso, sino que también ayudás y colaborás a mejorar la vida del otro de alguna manera, ya sea de diferentes maneras, o estamos hablando de arte, de espacios, de lo que sea que hagas, porque no sé,
resume para una sola cosa. Es decir, lo que vos entregas desde lo que haces, sos todo lo que sos. Entonces es como, desde ese lugar también tiene como este doble beneficio. Y si te pones a imaginar una vida que fuera de esa manera, entonces es como empezar muy diferente a la que estábamos hablando al principio, de que puede ser que la persona viva con este estrés o que viva en este loop que decías, ¿no? Del trabajo que no me gusta, de que no me alcanza, de que esto y que lo otro. Fíjate cómo quizás pueda ser un poco más incierto el otro camino, ¿no? Porque uno no lo tiene, yo creo que al estar tan ligado con nuestro ser, ligado con nosotros mismos, es como un camino de descubrimiento, de ir pensando y viendo que sí, que no, porque es tu experiencia a través de eso. Pero en el medio vas entregando un montón de cosas lindas de vos. Porque si no, lo otro peor es como que saca lo peor de vos y en esta otra nueva realidad, identidad, digamos, saca lo mejor de vos. Sí puede ser que sea, después se discutirá, es más fácil o es más difícil o lo que fuera, pero si uno no se da el tiempo realmente de ponerse a pensar en esto, decanta en las dificultades económicas, decanta en esto que no me alcanza, decanta en aquello que siempre relego para mí, en fin. Sí, completamente de acuerdo. Decía más o menos paralelamente Facundo Cabral, si los malos supieran lo bueno, lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Pero En bueno, realidad el camino del otro que decías, un trabajo que no te gusta, ese es el camino más largo. Si vos te alineás con la actividad que estás haciendo y aportás al mundo un beneficio para la humanidad, mejorás en algo a la humanidad, esa satisfacción te pones en modo abundancia, ese es el modo abundancia, que tu trabajo beneficie realmente, no solamente una careta de marketing, beneficie a alguien en la sociedad. Ese es el modo abundancia, porque el modo carencia o supervivencia es el otro. El estar enojado con el trabajo, empezar a hacer las cuentas, evadir los impuestos, no te alcanza la plata, es un círculo que entras y tenés que salir de qué manera, con un poquito de meditación, un poco de conciencia, empezás a cambiar la actividad, arriesgar un poco al principio, porque si no, todo el mundo lo haría. Realmente hay claro. algo de incertidumbre que hay que pasar. Pero sí, hay que ponerse en modo abundancia, en el entrar a dar para romper el ciclo este ciclo, ¿no? Que se genera ahí de entre dar y recibir. Tenés que dar primero, que eso después se destraba y empieza a fluir la energía y el dinero. Sí, porque estamos muy acostumbrados a recibir. ¿O qué recibo con esto? ¿O qué gano con esto? Exactamente. Entonces no accionamos porque no vemos una ganancia desde ese lugar, pero porque la fórmula está al revés, es empezar a dar. Eh, truco mágico, yo lo hago cada tanto cuando estoy como, se me traba también la rueda de la Sí. energía, hagan alguna acción sin esperar nada a cambio. Barran una vereda, corten un pasto, vayan al asilo de ancianos a visitar a alguien que no conocen y gasten tiempo, o sea, inviertan tiempo en alguien, en mejorarle la vida a alguien sin realmente esperar nada a cambio. Si es posible, háganlo y váyanse, que no los puedan ver siquiera. Claro. Vas a ver cómo eso te empieza a generar cosas positivas en Mm. el día a día. Y ahí vemos eso de la energía y el dinero, que Sí, tiene que ver con eso. O sea, fíjate que la energía en ese modo supervivencia, no, está por el piso, básicamente. Entonces lo que uno hace es atraer más de eso. sí, Es como cuando te pasan, para que lo tengan como de ejemplo, cuando estás en una situación que no estás tan bien y te pasan todas juntas, es porque también trabaja la energía de esa manera. Entonces te va a traer más de eso. Por eso hablábamos de la energía del dinero, porque es cambiar la frecuencia. Es como si ya me pongo en modo dar, en modo abundancia, en modo de pensarlo de esta manera, entonces la energía empieza a elevarse, se empieza a sentir más liviano y va a traer más cosas de ese tipo. Personas que te ayudan, o sea, es como que se va viendo desde ese lugar, cosas que se te van a dar un poco más fácil, esto de que una persona viene y te da una mano o algo, de alguna manera, pero llega. sí. Todos lo vivimos varias veces en nuestras vidas, esa frecuencia de que te pasan todas, o a veces se te da todo, es eso ahí. Sí, Pero la parte mágica es para romper la traba, es dar y no esperar nada a cambio. Pero en la intención uno solamente sabe, o sea, solamente uno sabe si la intención fue real. claro. ¿No? Si yo te estoy ayudando porque se ve, lo voy a decir abiertamente, se ve que los políticos cuando hacen algo exclusivamente es para después tener un voto más en la elección. Eso yo lo veo al menos así. A la Pero gente bueno, igual se da cuenta ahora, bueno, pero digo. sí, puede ser que sí, Intentemos que sí. pero es en la intención de uno. Así que bueno, De ahí. Nico, un placer. Muchas muchas gracias. gracias a vos. Con nosotros, Nicolás Sánchez, charlando también.